Vamos a ver una lección que les va a encantar a todos los que juegan la defensa siciliana y a todos los que saben apreciar la belleza del ajedrez. La defensa siciliana E4, C5 es muy común, siempre que juegues E4 te la vas a encontrar y si te gusta el juego que ofrece esta defensa, seguro la juegas. Después de E4, C5 vamos a jugar caballo F3 y luego sigue caballo C6 y luego jugaremos D4 para intercambiar los peones en el centro. Después de C por D4 y caballo por D4, llega o aparece aquí el primer error más común que se ve en millones de partidas. El error del que hablamos es cuando aquí las negras juegan caballo por D4 y las blancas pueden retomar con la dama. ¿Qué tiene de error esto? Bueno, es muy común que los jugadores cuando ven una situación como esta donde se puede hacer un intercambio, simplemente se lanzan y lo hacen. Pero al hacer este intercambio aquí, lo que se logra es que las blancas dominen por completo en el centro del tablero. Y la dama puede hacerlo de forma totalmente segura porque el caballo que debería atacarla era ese que estaba en C6 y que las negras acaban de intercambiar. Con lo cual las blancas dominan aquí la situación. Prueba de esto es que, por ejemplo, no pueden jugar G6 si quisieran poner en fianquetos su alfil, porque la dama ataca sobre esa diagonal, y tampoco pueden jugar un movimiento tan natural como sería caballo F6 en este momento, porque en ese caso nosotros haríamos E5. Esto ya nos demuestra que las blancas tienen dominio. Y entonces empezamos a ver lo que tienen que hacer las negras para tratar de quitarse la dama de encima y para empezar a desarrollarse. Entonces jugarían D6 para evitar que nosotros juguemos E5 cuando desarrollen ahora su caballo. Nosotros seguiríamos con caballo C3 y aquí viene otro de los errores más comunes de la gente que juega la defensa siciliana sin saber qué está haciendo. Juegan E5, que es un movimiento tentador porque trata de sacar a la dama de allí del centro, ganando a la vez un tiempo para su desarrollo al atacar a la dama, pero si sabes cómo aprovechar esta debilidad que crea ese movimiento, las negras van a estar en serios problemas. La principal desventaja del movimiento que acaban de hacer las negras es que se debilitan todas las casillas claras alrededor del rey. Y nosotros vamos a sacarle provecho. En lugar de mover nuestra dama, de retirarla del ataque, vamos a jugar alfil B5 y empezamos a contraatacar. Le vamos a sacar el jugo a esas debilidades. Las negras se cubren con alfil D7 y nosotros, contrario a lo que muchos harían, hacemos dama A4 reforzando ese ataque sobre la diagonal que apunta al rey. Y nuevamente las negras, creyendo solucionar el problema, entonces harían un intercambio alfil por B5, lo cual se convierte en un error después de que tomamos con el caballo. Porque al hacer caballo por B5 estamos creando las condiciones para un jaque descubierto una vez que movamos este caballo a cualquier lado. Y tentamos a las negras a solucionar el problema jugando dama D7, creyendo resolver el problema porque va a enfrentar dama con dama, pero esto no neutraliza a nuestro caballo. Podemos hacer caballo C7 aprovechándonos de que la dama negra está clavada, no puede tomar el caballo. Luego de que el rey se mueva, rey D8, entonces intercambiamos damas, rey por D7 y finalmente hacemos caballo por H8 y nos ganamos la torre. Hemos castigado así a las negras por sus errores y tenemos en pocas jugadas la partida ganada. Ahora vamos a ver un error que termina con una combinación espectacular. Esta vez estamos del lado de las negras. E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4 y caballo F6, donde normalmente las blancas defienden el peón atacado con caballo C3. Y jugando aquí con E5 en la variante Sveshnikov de la defensa siciliana. Esta es una de las variantes típicas de la siciliana y los jugadores que con blancas no saben qué hacer aquí cometen normalmente un error posicional, que es tomar en C6, intercambiar caballos, donde seguiría B por C6. ¿Por qué esto es un error?
Resulta que cuando se juega E5 aquí, las negras están debilitando un par de casillas. Se está debilitando D6 y D5. Y esto se puede aprovechar jugando caballo de B5, que amenaza con dar un jaque en D6 y que permite que en el futuro además se juegue caballo D5, acompañado de alfil C4. Bueno, esas son las ideas que existen en las Sveshnikov, son ideas comunes, pero lo que nos interesa aquí ver es el error que cometen las blancas cuando juegan caballo por C6 y las negras pueden tomar con B por C6. Podemos entender el error posicional del que hablamos, que han cometido las blancas, en que ahora la casilla D5 ya no es débil. Lo protege un peón negro y entonces con esto ya las blancas no pueden aprovechar esa casilla e incluso podemos ahora pensar en hacer D5 y fortalecer el centro negro. Entonces ya la debilidad que se han creado las negras ya no existe. Además tenemos la posibilidad de jugar la torre a una columna semiabierta, la torre a B8, y esto va a ser muy útil para crear opciones de ataque. Por ejemplo, vamos a verlo, si aquí las blancas juegan alfil G5, que pone una clavada, son las blancas en realidad quienes se van a ver en problemas. Muchos jugadores toman a la ligera este tipo de clavadas porque creen que siempre son beneficiosas, pero aquí vamos a sacarle provecho. Con las negras vamos a jugar torre B8 y empezamos a poner un ojo en B2, un punto que se debilitó con la salida del alfil que se movió a G5. Y empezamos a obligar a las blancas a hacer movimientos pasivos. Por ejemplo, juegan torre B1 y entonces nosotros jugamos H6. Bueno, H6 sí es un movimiento que personalmente recomiendo para hacer casi siempre que se vea esta clavada, hacer H6, porque con eso interrogamos al alfil y lo ponemos a decidir de una vez si se intercambia o retrocede o que haga algo. Aquí para mantener la clavada las blancas jugarían alfil H4 y esto nos permite ejecutar una táctica que arruina por completo la posición de las blancas. Jugamos dama A5. Y en este punto, aunque no lo parezca, las blancas perfectamente podrían rendirse. ¿Qué es lo que pasa? Sucede que el movimiento de la dama es multifuncional. Estamos lógicamente poniendo una clavada en el caballo de C3, pero además esto pone otros problemas, y es que con eso estamos creando la amenaza de tomar el peón en E4 con el caballo. Y como si eso fuera poco, también tenemos la posibilidad de jugar alfil B4 y hay algo más que vamos a ver en un momento. Si pensando en esto, las blancas ahora capturan nuestro caballo para evitar caballo por E4, entonces si hacen alfil por F6, entonces aquí se desatan todos los problemas. Vamos a hacer una combinación que empieza con torre por B2. Torre por B2 es un movimiento que casi nadie se esperaba, y es un movimiento con el que la posición de las blancas vuela en 1000 pedazos. Ahora, lo que estamos haciendo con esto y con los siguientes movimientos es aprovechar las debilidades que las blancas se han creado en las casillas oscuras, las casillas de este alfil que vino a hacer una clavada. Veamos cómo sigue: torre por B2, dama por C3 jaque, dama D2 y nos comemos la torre en B2. Y eso no es todo, todavía hay más amenazas. El alfil en F6 está siendo amenazado y si las blancas quieren salvarlo, por ejemplo jugando alfil H4, todavía nos queda alfil B4, movimiento con que una vez más aprovechamos las debilidades que las blancas se crearon en las casillas oscuras, y con esto nos ganamos la dama y la partida. Ahora aprovechamos esta posición que sale del ejemplo anterior para resaltar algo que es muy importante y es esta clavada. Esta clavada es muy común y es algo que puede ocurrir en diferentes aperturas y por eso tenemos un video aparte dedicado a entender cómo funciona esta clavada y cómo castigarla cuando tu oponente no sabe bien qué está haciendo. Pasamos a ver otra situación que te va a encantar. E4, C5, caballo F3, caballo C6, D4, C por D4. Todos estos son movimientos muy naturales y muy comunes. Caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y
alcanzamos una posición a la que a veces se le llama la variante de los 4 caballos de la defensa siciliana. Ya vimos antes que aquí las negras jugaban E5, con el inconveniente de que eso debilita varias de sus casillas en la columna D. Pero aquí también alguien que quiera jugar de una forma más posicional muchas veces va a hacer G6. Y con esto va a entrar en otra posición que también vamos a aprovechar. El que juega G6 acá está pensando algo como que no quiere debilitar su posición moviendo los peones centrales y mejor quiere jugar seguro y mover su alfil a G7 y enrocar rápidamente. Pero resulta que mover G6 aquí, en esta variante, se vuelve muy peligroso, porque tenemos la siguiente continuación, caballo por C6. Bueno, hace un momento decíamos que tomar ese caballo estaba mal, pero eso era en esa situación. Aquí tenemos una situación muy específica donde tomar en C6 nos permite crear un ataque. Por eso aquí sí funciona. Después de B por C6, nosotros hacemos E5 y así atacamos al caballo. La idea es que después de que este caballo se retire de F6, aparecen muy buenas opciones para nosotros. Moverse hacia G8 pues sería prácticamente rendirse prematuramente porque estaría dejando todas sus piezas en las casillas originales. Entonces es muy probable que tu oponente mejor quiera ir hacia adelante, jugar un caballo D5. En ese caso hacemos caballo por D5, C por D5, dama por D5 y atacamos la torre en la esquina. Y aunque esto no es el fin del mundo para las negras, lo que sigue sí lo va a hacer. Las negras juegan torre B8 y en un principio pueden decir, bueno, sacrifiqué un peón, pero no pasa nada, simplemente se abrió la columna, puedo jugar alfil B7 y atacar a la dama, no hay problema, hasta ahí todo bien. Pero tenemos un ataque muy fuerte que nadie se espera jugando E6. Es un movimiento supremamente extraño. Es una táctica que surge de repente y que precisamente muchos jugadores fuertes caen porque es extraño ver este ataque. Resulta que al mover a E6 hemos liberado la casilla E5 para mover la dama allí y desde allí atacar simultáneamente a las dos torres. Esta idea es extremadamente extraña y creo que no la he visto en ninguna otra posición, ninguna otra apertura. Y esto hace que tu oponente caiga en otras posiciones aún peores. Por ejemplo, aquí para evitar que hagamos dama E5 podría jugar F6. Y nosotros, en lugar de que esto nos desanime o frene nuestro ataque, al contrario vamos a seguir atacando ahora con alfil F4 atacando a la torre y preparando el enroque en el flanco de dama para meterle así más presión sobre la columna D. La continuación a esto sería muy posible torre por B2 porque allí estaba el peón y la torre era dueña de esa columna, pero nosotros no le tenemos miedo a eso, sencillamente de forma muy valiente hacemos un enroque en el flanco de dama y la torre negra no nos preocupa porque no puede darnos jaque mate. Al contrario, no somos nosotros quienes vamos a dar jaque mate. Después de que esta torre que está siendo atacada se devuelva hacia su territorio, por ejemplo a B7 para proteger la casilla D7, con esto jugamos alfil A6 y atacamos la torre, atacamos en el fondo al alfil y la posición de las negras colapsa. Amenazamos a la torre, vamos a poder tomar esta torre o tomar el alfil. Además amenazamos con tomar en D7, tenemos una presión enorme por la columna D y todo esto simplemente hace que las negras tengan que rendirse. No pueden lidiar con todo esto. Ahora veamos otro error, esta vez con negras, y espérate al final que el último es el mejor de todos. Después de E4, C5, caballo F3, caballo C6, veamos algo que también sucede mucho a niveles de aficionados, que juegan aquí alfil C4, poniendo sus piezas como si estuvieran jugando una apertura italiana en lugar de una siciliana. Y en este caso nosotros haríamos E6 que bloquea al alfil y que nos va a permitir jugar D5 próximamente, atacando al alfil, pero antes haciendo otra cosa. Después de que las blancas enroquen, que va a ser muy común aquí, nosotros en lugar de jugar D5 de inmediato, primero vamos a jugar caballo F6, que es un movimiento provocador. Con este atacamos al peón de E4 y obligamos a las blancas
a que lo defiendan de alguna manera, ya sea con otra pieza, un peón, o que lo avancen. Y si lo llegan a avanzar, si hacen E5, esto se vuelve en su contra, porque entonces en ese caso nosotros, en lugar de ser atacados, jugamos caballo G4 y ahora entonces con 2 caballos atacamos este peón y podemos sumar además un dama C7 con el que terminaríamos ganándonos este peón. También, si es necesario, podríamos llegar a jugar D6 y como sea, este peón cae. Entonces es un error si ese peón avanza. Y si no avanza, sino que las blancas juegan, por ejemplo, D3 para defenderlo, entonces tranquilamente podemos jugar ahora D5. Atacamos al alfil, atacamos al peón al centro de las blancas. Y con esto simplemente hacemos presencia en el centro y tenemos una posición muy buena. Se da el intercambio de peones, E por D5, E por D5. Obligamos al alfil blanco a echar atrás, alfil B3. Y aunque nuestro rey está un poco expuesto, esto lo solucionamos jugando alfil E7. Con eso cubrimos el rey y vamos a enrocar próximamente. Además de eso vamos a jugar alfil G4 y todo estará muy bien para nosotros. Y al contrario, van a ser las blancas quienes ahora van a tener que luchar por encontrar la igualdad. Finalmente llegamos a la mejor de todas estas posiciones y con esta vas a ver la belleza en el ajedrez. Después de E4, C5, caballo F3, estamos con blancas. Las negras jugarían D6, que es el punto de entrada para jugar la Najdorf o la dragón u otras cosas, variantes. Seguimos con D4, C por D4, caballo por D4 y aquí las negras jugarían caballo F6. Seguido a esto, sería lógico que jugáramos caballo C3 para defender el peón, además para desarrollar el caballo, pero en cambio de eso vamos a fingir. Vamos a fingir que se nos han cruzado los cables y jugamos alfil C4. Tu oponente va a pensar que, bueno, definitivamente algo se nos pasó por alto y dejamos abandonado al peón de E4 y entonces, sin pensarlo mucho, se lo van a comer porque no parece que haya problema en tomar ese peón, caballo por E4. Y en ese momento se desata nuestro ataque. Vamos a jugar dama H5, planteando de inmediato dar casi un jaque mate pastor. Y por extraño que parezca, no es fácil para las negras defenderse de esto. Una opción sería jugar G6, pero en ese caso hacemos dama D5 y con la amenaza en F7 y nos ganamos el caballo que está en E4. Entonces, G6 no es la solución. Y otra opción que podrían pensar es jugar E6 para así bloquear a nuestro alfil. Y en ese caso también tenemos una combinación preparada. Mucha atención de verdad a lo que sigue. Jugamos alfil B5 inicialmente, un jaque, teniendo en cuenta que tenemos controlada la casilla C6, o sea que caballo C6 de las negras sería castigado con un intercambio de caballos y finalmente con el alfil tomando en C6 y tomando la torre, o sea que caballo C6 no parece ser una buena opción y en cambio las negras pensarían en cubrirse con alfil D7 y en ese punto lanzamos otro movimiento fascinante, caballo por E6. Aprovechamos una doble clavada para meter este caballo allí. De verdad que ojalá que puedas aplicar esto en tus partidas porque es muy gratificante poder poner esto en práctica. Veamos, el caballo no puede ser tomado por el alfil porque está clavado. Y tampoco puede ser tomado por el peón porque está clavado por la dama. Entonces ponemos a pensar a las negras realmente qué van a hacer. Y ahí es cuando se les ocurre una brillante idea, que es hacer dama A5 jaque. La idea es escaparse con este jaque y ganar tiempo. Pero resulta que después de alfil D2 ponemos a las negras a decidir cómo quieren perder. Parece una broma, pero no lo es. Las negras aquí tienen algunas opciones que parecen lógicas. Por ejemplo está tomar el alfil con el caballo, caballo por D2. Pero en ese caso tenemos alfil por D7, jaque, que descubre un ataque hacia la dama por la fila, donde finalmente nos comemos la dama. Entonces caballo por D2 no es una opción. Pero otra cosa que se les podría ocurrir a las negras es que si tienen dama y alfil atacando a nuestro alfil en B5,
Entonces parece lógico hacer dama por b5, pero en ese caso caen en caballo c7, que es un jaque triple. Esto es mortal, un jaque triple con el que finalmente nos ganamos la dama. Seguro que nadie se espera terminar así una partida. Y ahora quisiera saber cómo te ha parecido este video. Yo creería que te ha encantado, así que compártelo con tus amigos que jueguen la defensa siciliana y también con aquellos que saben apreciar la belleza del ajedrez.